Atención, noticia de última hora. Última hora. Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo. Funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron este miércoles una reunión discreta con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y figura influyente dentro del poder cubano, al margen de la cumbre de líderes de CARICOM en el Caribe. De acuerdo con múltiples fuentes con conocimiento de las conversaciones citadas por el Miami Herald, el encuentro tuvo lugar en un hotel cercano a la sede de la 50ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe. Rodríguez Castro, conocido en Cuba como El Cangrejo, habría viajado a Saint Kitts acompañado de un funcionario de protocolo y abandonado la isla ese mismo día. No está claro si el propio Rubio participó en el intercambio, aunque su presencia en la cumbre y el contacto de su equipo con el nieto de Castro refuerzan la percepción de que la administración Trump lo considera un interlocutor clave en el actual proceso de diálogo con La Habana. Esto es una noticia en desarrollo. Seguiremos informando. Bienvenidos, esto es América Noticias. Y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. El tiroteo en aguas cubanas deja 4 muertos y versiones enfrentadas que ponen en alerta a los Estados Unidos. Tenemos información de último momento. Surgen nuevas dudas. Indicios apuntan a que el régimen habría estado advertido antes del operativo. Infiltración real o historia fabricada. Y un giro migratorio en Estados Unidos, la Corte Federal podría abrir la puerta a la residencia de miles de cubanos. Les contamos. Además, mientras Cuba sigue a oscuras, Rusia enfría el envío de combustible y crece la incertidumbre energética. Esto es América Noticias, comenzamos. Nuevos detalles salen a la luz tras el incidente armado en aguas cubanas entre una lancha procedente del sur de la Florida y las tropas guardafronteras de la isla, un hecho que dejó 4 muertos y 6 detenidos y que ahora abre un cruce de versiones entre La Habana y Washington. El gobierno cubano asegura que la embarcación, con matrícula de Florida, transportaba a 10 personas armadas que pretendían realizar, según su versión, una infiltración con fines terroristas. Son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta. En un comunicado oficial fueron identificados los 6 sobrevivientes detenidos, todos señalados como cubanos residentes en Estados Unidos. Las autoridades afirman que durante el operativo se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Además, el Ministerio del Interior sostiene que varios de los implicados tienen antecedentes por actividades delictivas y violentas. El único fallecido identificado hasta el momento es Michelle Ortega Casanova, mientras que, según el propio gobierno, continúa el proceso para reconocer a las otras 3 víctimas mortales. También informaron la detención en territorio cubano de un hombre que, de acuerdo con la versión oficial, habría sido enviado desde Estados Unidos para recibir al grupo que llegaba por mar y que estaría confeso. El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió la actuación de las fuerzas de la isla y aseguró en redes sociales que Cuba no agrede ni amenaza, pero que responderá con firmeza ante cualquier acción que considere contra su soberanía. ¿Quiénes son los heridos y detenidos? Entre los participantes que resultaron heridos, de acuerdo a los interrogatorios preliminares, las autoridades cubanas identificaron a los detenidos como Amijail Sánchez González, Leordán, Enrique Cruz, Gómez Conrado, Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Roberto Azcorra, Consuegra. Sin embargo, surgen cuestionamientos. Uno de los nombres incluidos en la lista de detenidos coincide con el de un hombre que se encuentra fuera de la isla. Se trata supuestamente de Roberto Azcorra Consuegra, quien concedió una entrevista a Eliezer Avila para su cuenta de Instagram y afirma que el régimen está mintiendo al vincularlo con este hecho. Soy yo, Roberto Azcorra Consuegra, que la dictadura de Cuba lo puso en la supuesta lista a esa hora de que me tienen detenido y yo estoy aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio fue claro al señalar que Estados Unidos realizará su propia investigación. Dijo que no se aceptará una sola versión de lo ocurrido
y que se debe llegar a conclusiones independientes sobre este enfrentamiento armado. El vicepresidente J.D. Vance, por su parte, aseguró que la situación está siendo monitoreada, aunque reconoció que todavía hay pocos detalles confirmados. Dentro de la isla, residentes de la zona de Corralillo aseguran que el área permanece fuertemente militarizada y que se han restringido los accesos a las playas cercanas al lugar del incidente. Algunos testigos afirman que los heridos fueron trasladados a hospitales de Santa Clara y Matanzas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, el hecho sigue bajo investigación en ambos países, en medio de un clima de tensión y con muchas preguntas, aún sin respuesta sobre qué ocurrió realmente en el mar. Seguiremos de cerca esta información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Sospechas tras la infiltración en Cuba. ¿Sabía el gobierno lo que venía? La versión oficial del régimen cubano sobre la infiltración armada de una lancha procedente de Florida sigue generando dudas y nuevas interrogantes. Para hechos terroristas que están siendo apoyados, se están financiando y están preparándose en los Estados Unidos para agredir a Cuba en momentos como este. Y que en su momento daremos la información, en su momento haremos toda la denuncia que merece. El incidente, que dejó 4 muertos y 6 detenidos tras un enfrentamiento con las tropas guardafronteras frente a las costas de Corralillo, podría no haber tomado por sorpresa a las autoridades de la isla. Según el Ministerio del Interior, la embarcación transportaba a 10 personas armadas con supuestos planes terroristas. Sin embargo, varios elementos del propio relato oficial apuntan a que la seguridad del Estado habría tenido información previa sobre la operación. Uno de los puntos clave es una declaración de Miguel Díaz-Canel, realizada el pasado 5 de febrero, en la que aseguró que el gobierno conocía de planes violentos organizados desde Estados Unidos contra Cuba y que en su momento serían revelados. Esa advertencia previa cobra ahora relevancia tras el tiroteo en el mar. A esto se suma la detención en territorio cubano de un presunto colaborador encargado de recibir al grupo armado. Las autoridades afirmaron que el detenido confesó su participación, pero no precisaron cuándo fue arrestado. Ese detalle es determinante. Si la captura ocurrió antes del intento de entrada por mar, indicaría que el operativo estaba bajo seguimiento y que no fue un hecho inesperado. También persisten vacíos en la información oficial. 3 de los fallecidos aún no han sido identificados públicamente y no se han mostrado pruebas visuales del arsenal, que según el gobierno fue ocupado durante la acción. Esa falta de evidencias ha alimentado el escepticismo dentro y fuera de la isla. Mientras tanto, tanto La Habana como Washington mantienen abiertas investigaciones paralelas para esclarecer lo ocurrido, en un momento especialmente tenso en las relaciones bilaterales. El episodio no solo deja un saldo mortal en el mar, sino que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia del relato oficial y sobre cuánto sabía realmente el régimen antes de que se produjera el enfrentamiento. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que se realiza una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y defendió la actuación de las fuerzas cubanas. En su mensaje, afirmó que Cuba ha enfrentado durante décadas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos, y sostuvo que la protección de las costas y de la seguridad nacional es un deber ineludible. Seguiremos informando. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Rusia enfría las expectativas de La Habana. Moscú confirmó que todavía no ha tomado una decisión sobre el envío de combustible a Cuba, pese a que la isla espera con urgencia una nueva fuente de energía para mantener en marcha su funcionamiento básico. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, explicó que hay propuestas sobre la mesa, pero que el tema sigue bajo análisis dentro de la Comisión Intergubernamental que maneja la cooperación económica entre ambos países. Es decir, por ahora no hay fechas, ni volúmenes, ni acuerdo cerrado. El asunto se discutió en Moscú durante la reciente visita del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien se reunió con Vladimir Putin y con Sergei Lavrov en busca de respaldo. El presidente ruso reiteró su rechazo a las presiones externas sobre la isla y el Kremlin confirmó que entre las opciones evaluadas está la ayuda en el sector energético. Pero entre las declaraciones políticas y la realidad hay una distancia marcada por 2 obstáculos: los costos del suministro y las complicaciones logísticas para mover el petróleo. El último envío importante de crudo ruso llegó en febrero de 2025. Desde entonces no ha vuelto a atracar un solo cargamento de ese tamaño en puertos cubanos, y mientras la decisión se estudia en los despachos de Moscú, en la isla el combustible se ha convertido en la pieza que define el ritmo del país. Mover un ómnibus, activar una fábrica o mantener abierto un servicio depende de que aparezca diésel o gasolina.
Por eso, cada negociación energética se traduce en tiempo. Tiempo de transporte, tiempo de producción, tiempo de espera. Rusia insiste en que mantiene el diálogo y que busca fórmulas de cooperación, pero evita comprometerse públicamente con un nuevo envío. Todo quedará en manos del análisis de esa comisión bilateral, que debe evaluar precios, mercado y el impacto de las sanciones internacionales. Mientras tanto, La Habana sigue mirando hacia afuera en busca de un proveedor que le permita estabilizar su sistema energético. Porque hoy, más que un acuerdo político, lo que está en juego es quién pondrá el próximo barco de combustible. Seguiremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. La Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo ley de ajuste. Una decisión que mueve el tablero migratorio para miles de cubanos en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en Atlanta, anuló los fallos previos de la Junta de Apelaciones de Inmigración en los casos de 2 mujeres con formulario I-220A y ordenó que sus expedientes sean revisados nuevamente. En un dictamen de 6 páginas, los jueces dejaron claro que sí tienen jurisdicción para analizar este tema, lo que reabre el debate legal sobre si estas personas pueden aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión que recibieron cientos de miles de migrantes tras ser detenidos en la frontera. El problema es que no se considera una admisión formal al país ni un parole, requisitos que durante décadas permitieron a los cubanos obtener la residencia después de 1 año y 1 día. Esa interpretación dejó a más de 300.000 personas en un limbo migratorio. Pueden vivir y trabajar legalmente, pero sin un camino directo a la Green Card. La Corte no cambió esa regla, ni ordenó otorgar residencias. Lo que hizo fue cuestionar el análisis anterior de inmigración y exigir una nueva revisión, señalando además que el propio gobierno ha tenido posturas cambiantes sobre las leyes aplicables en estos casos. Para los abogados que llevan esta batalla, la decisión abre oportunidades procesales, desde volver a presentar solicitudes de ajuste de estatus ante un juez hasta reexaminar la posibilidad de fianza para quienes permanecen detenidos con I-220A. El impacto inmediato es para Florida, Georgia y Alabama, los estados bajo la jurisdicción de este tribunal, aunque el criterio jurídico podría influir en litigios similares en otras partes del país. Este fallo llega en medio del mayor éxodo cubano de los últimos años, que cambió por completo el escenario migratorio y dejó a una nueva generación sin la garantía automática de residencia que tuvieron los que llegaron en décadas anteriores. Por ahora, nada está ganado. La Junta de Apelaciones de Inmigración tendrá que volver a pronunciarse y podría tardar meses en hacerlo. Pero para miles de familias, la decisión de este lunes significa algo que no tenían hasta ahora. Una puerta entreabierta y la posibilidad real de seguir peleando su caso en los tribunales, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Porque lo mismo es aquí, por aquí, que doblas por allá y aquello está lleno de basura, pero lleno. La Habana ya no huele a mar, huele a basura. Montañas de desechos ocupan aceras, esquinas y hasta media calle. Caminar se ha convertido en esquivar bolsas rotas, charcos oscuros y enjambres de moscas. El aire pica en la garganta y los vecinos hablan en voz baja, como si quejarse también fuera un riesgo. Los contenedores desaparecieron bajo toneladas de desperdicios, y en muchos barrios, la basura ya toca las puertas de las casas. Hay cuadras donde no pasa un camión recolector desde hace semanas, y donde recoger los residuos dejó de ser un servicio, para convertirse en una escena de supervivencia diaria. Ante la falta de trabajadores y equipos, brigadas improvisadas, incluso con personas cumpliendo condenas, levantan los desechos con las manos, sin guantes ni herramientas, mientras los vecinos miran con resignación. El gobierno no se ocupa de esto, de una cochinada con gusanos, todo eso ahí se están metiendo hasta por la casa. Pero el problema va mucho más allá de la imagen. La basura se está transformando en un enemigo silencioso. Los vertederos improvisados son ahora criaderos de mosquitos que transmiten dengue y chikungunya, enfermedades que ya han dejado decenas de muertos y miles de contagios en el país. La capital se ha convertido en una ciudad donde lo cotidiano se descompone. Las rutas de transporte desaparecen, los servicios se interrumpen, y resolver algo tan básico como botar la basura depende de que aparezca combustible, de que funcione un camión o de que alguien tenga fuerzas para cargar los sacos por su cuenta. Tú estás luchando aquí, te duele ver esto y dices, no, y a las autoridades les tiene que doler más. Es una realidad donde el tiempo no se mide por horas, sino por cuánto lleva una montaña de desperdicios creciendo en la esquina. Hace apenas meses se anunció una cruzada para limpiar la ciudad. Hoy, las propias autoridades admiten que los resultados no se ven. Y mientras las campañas oficiales se quedan en discursos, la vida en los barrios sigue rodeada de bolsas rotas, animales husmeando entre los restos y niños jugando a pocos metros de focos de infección. La Habana no solo enfrenta un problema de higiene, está viviendo el colapso de lo básico.
cuando ni siquiera la basura puede desaparecer, todo lo demás queda al descubierto. Una ciudad que intenta respirar, en medio del olor, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Díaz-Canel lanza dura advertencia tras el enfrentamiento frente a las costas de Cuba. Horas después del incidente, Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. En su mensaje, aseguró que se realiza una investigación rigurosa sobre los hechos y calificó la acción como una infiltración armada con fines terroristas organizada desde territorio estadounidense. El parte oficial habla de 4 muertos, 6 heridos, los otros ocupantes de la lancha y un comandante cubano lesionado, reforzando el discurso de defensa de las costas y de la seguridad nacional. Estas palabras elevan el tono político del incidente y lo insertan en la narrativa de confrontación con Estados Unidos y sectores del exilio. Cubano desmiente desde Estados Unidos la lista de arrestados del MININT. Yo estoy aquí. Roberto Azcorra Consuegra, cubano de Cienfuegos asilado en Estados Unidos desde 2017, apareció en un directo con Eliezer Ávila para desmentir al MININT, que lo incluyó en la lista oficial de detenidos por la infiltración armada en Villa Clara. Soy yo, Roberto Azcorra Consuegra, que la dictadura de Cuba me puso en la supuesta lista de que me tienen detenido y yo estoy aquí en Estados Unidos, afirmó, calificando su inclusión como un error grave o una maniobra deliberada. Azcorra sugiere que el régimen habría usado una lista interna de una organización opositora, sin verificar identidades, o que podría existir otra persona con su mismo nombre, pero advierte que con la dictadura nada me parece casualidad. Su testimonio pone en duda el rigor del parte oficial, que lo menciona junto a otros nombres como supuestos arrestados y refuerza las críticas a la credibilidad de la versión del MININT sobre el operativo. Mira, yo desde Cuba soy activista político. Yo desde Cuba tengo mi historial ya con él. Yo salí de Cuba en el 2016, creo que fue, y alguien como en el 2017. Yo salí en lancha. Yo me enrodé en una lancha de Cuba, paré en Bahamas. En Bahamas estuve un mes preso en la prisión de Bahamas ahí. Me jugué esa prisión y de ahí fui a Bimini. En Bimini estuve como 6 meses escabuido para llegar aquí. Me robó otra lancha y llegué aquí a Estados Unidos. En el 2018, creo que fue, no sé, si ponen mi nombre en internet y sale todo esto. Y entonces, de aquí a Estados Unidos, he seguido con la lucha, ¿me entiendes? He seguido con la lucha en contra de la dictadura. Ok, ¿tú tenías pensado ir en la embarcación esta que fue a Cuba y que tuvo este resultado? No. ¿Y cómo ellos tenían tu nombre? Es decir, ¿cómo ellos sabían de que tú podías estar entre esas personas? No sé cómo decirte, a lo mejor yo voy por el historial mío, a ellos ver toda mi actividad, o no sé cómo decirte porque es algo nuevo, es algo que hasta yo me estoy enterando. Es probable de que el régimen cubano pensara de que tú ibas a ser parte de esta expedición. Siento yo que sea 100%, que ellos como que confirmaron que iba a ir yo, pero yo estoy aquí, yo no... Identifican a cubano de Tampa entre los muertos en el operativo armado en Villa Clara. Entre los 4 fallecidos en la lancha rápida abatida por tropas guardafronteras frente a Cayo Falcones, Villa Clara, fue identificado Michel Ortega Casanova, cubanoamericano residente en Tampa, Florida. Según la versión oficial, la embarcación con matrícula de Florida FL 7726SH llevaba 10 cubanos residentes en Estados Unidos, armados con fusiles de asalto, pistolas, explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje, con la supuesta intención de ejecutar acciones terroristas en la isla. De Michel Ortega Casanova, que según dice el régimen cubano, pues murió en el enfrentamiento de las lanchas guardafronteras. Háblame de tu hermano. ¿Sabías que tu hermano estaba en esta operación? Mira, yo no sabía nada. Lamentablemente no tenían conocimiento de... Él sí estaba envuelto como todo cubano, en un partido republicano, pertenecía a esa cosa, pero no a ese índole de coger armas y ir a Cuba, intervenir en Cuba. No creo que sea de esa manera. Que como todo cubano que quiera la libertad de Cuba y él que era ciudadano americano y que tenía armas, iba a tirar por ahí, tú sabes, es normal, eso lo hace todo americano.
pero como ellos lo cuentan, yo no quise ver la noticia. Mi esposa fue la que lo vio, me lo dijo, no quiero ver ninguna noticia porque nada más oír mencionar el dramatismo que ellos forman, todo con esa especuladera, lo hacen ver como para justificar, pero no creo que sea tan así como ellos lo están contando, ¿entiendes? Pero lamentablemente ellos salieron en bote, parece que ellos iban al campo Tito y después se iban a pescar. A vaya usted sabe lo que fueron. Pero de ir a intervenir en Cuba no creo que fue con ese sí que el régimen quiere de alguna manera demostrar. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche por América TV.